Saludos y bendiciones, iglesia. Bienvenidos al servicio de este día. Hoy es domingo, día del Señor, y nos congregamos en nuestras casas, en nuestros lugares, en nuestras oficinas para oír palabra de nuestro Dios. Esta modalidad es una bendición. Están sucediendo cosas importantes en nuestras reuniones. Quiero invitarte, por favor, a que te pongas cómodo allí, que salude al que está a tu lado y que le diga bienvenido a la casa del Señor, bienvenido a nuestro grupo. Ubíquense en la palabra del Señor en Marcos capítulo 5. Allí vamos a estudiar la palabra. Marcos capítulo 5, versículos 22 y 23. Rápidamente allí búsquelo en su teléfono, la Biblia, rápido. ¿Están listos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven pronto, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Nuestro tema en la mañana de hoy es: no temas, cree solamente. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle que nos dé sabiduría. Cierre sus ojos allí. Dígale al Señor que le hable esta mañana. Señor Jesús, háblanos. Y que en nombre de Jesús, conforme a nuestra necesidad y conforme a tu voluntad, conforme a tus planes, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les cuento. Acá en el pasaje encontramos un personaje llamado Jairo, que era un líder de aquellos tiempos, un líder religioso, y presidía en una de las sinagogas. Sinagoga era una iglesia, un lugar de reunión. Jairo había vivido mucho tiempo en la fe del Dios hebreo, pero en esta oportunidad le corresponde una prueba fuerte en su fe, y eso quiero que estudiemos hoy. Vamos a estudiar por qué el Señor Jesús le dijo a Jairo que no tuviera temor, que creyera solamente. Y eso es importante que nosotros aprendamos. Lo primero que hay aquí en este versículo es una gran necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Jairo había tenido una mala noticia en su familia. Una familia que vivía bien. Él era un principal de la sinagoga. Quizás tenía algunos negocios. Quizás vivía bien. Su familia, todo iba tranquilo, cuando de repente su hija comenzó a sentirse mal, comenzó a sentir algunos síntomas y empieza a empeorar. Llaman a los doctores del tiempo, hacen el diagnóstico, resultado fatal. Hay una grave enfermedad y está amenazando con quitarle la vida a la hija de nuestro amigo Jairo. Es terrible en una familia cuando hay una necesidad así, cuando hay una mala noticia. Todo puede ir bien en la vida, todo puede estar tranquilo, cuando de repente tocan a la puerta una grave noticia. Es mentira lo que dice por allí. No, si crees en Dios, no va a tener mala noticia, no vamos a sufrir esto, no vamos a sufrir aquello. Eso es falso. El mismo Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ok, entonces hay una mala noticia, hay una necesidad que tocó la puerta. ¿Cómo se siente la familia cuando algún integrante, cuando el padre de familia o la madre o algún hijo de la familia, alguien cercano que está allí, el médico le dice: mire, tiene usted una enfermedad tal y le quedan tantos tiempos de vida? Aquello es horrible. Una de las enfermedades más amenazantes y más tremendas que hay es el cáncer, el SIDA y ahora últimamente el COVID-19. ¿Cómo se siente una persona que le digan: salió positivo, tiene COVID-19? Aquello se viene todo abajo. Eso sucedió en la familia de Jairo.
más o menos una crisis fuerte como la que hemos estado viviendo nosotros los venezolanos desde hace 20 años. ¿Qué decisión toma la gente por esta crisis? Se han ido del país, se han deprimido, algunos se han enfermado, otros han sido peor, toman decisiones fatales, algunos se han suicidado, qué sé yo cuántas cosas pasan cuando hay una terrible noticia, cuando hay una terrible necesidad. Es como dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Las situaciones difíciles se convierten en eso, en un valle de sombra de muerte. Hay familias que se pueden encontrar. Nunca lo esperaron, un mal diagnóstico. Nunca esperaron que la empresa quebrara. Nunca esperaron que un hijo saliera, hiciera esto, hiciera aquello, cayera en la delincuencia, cayera en la cárcel. Qué sé yo cuántas cosas pueden ocurrir. La diferencia se encuentra marcada por cómo es la reacción cuando viene esta gran necesidad. ¿Cuál es lo urgente que usted tiene que resolver? Hay un mal diagnóstico en la familia, escasean los recursos en tiempo de cuarentena, hay una mala noticia dentro de la casa, hay un mal comportamiento. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que te tiene así apesadumbrado o apesadumbrada? ¿Qué te está robando la paz? A Jairo le robaba la paz que su hija estaba gravemente enferma. Es más, cuando él llega a que Jesús le dice, está agonizando. No hay una cosa más terrible, ¿sabe? Que tener un familiar en una cama de hospital, en situación de que ya su vida se está cortando cada día. Es terrible. Eso le pasó a Jairo. Una gran necesidad. Lo segundo que nos enseña el pasaje es que el único refugio es Cristo. Cuando viene este tipo de situaciones en nuestras vidas, hay muchas reacciones. Algunos salen corriendo a pedir otra segunda opinión, una tercera opinión. Algunos salen y se deprimen, algunos se van a la brujería, otros se van a la medicina natural, corren, hacen de todo. Algunos se resignan y se quedan deprimidos y comienzan a esperar, bueno, esperemos que se acorte la vida, esperemos que muera tal persona. Jairo tomó la mejor decisión. Jairo se despoja de su posición, no importa que él era un principal de la sinagoga, no importa que él tenía que tratar con Caifás y todos aquellos que entregaron a Jesús, porque ellos también eran principales en la sinagoga. Él tuvo que luchar contra eso. La crítica, todas esas cosas. ¿Sabe? Cuando nosotros tenemos la fe en Dios, buscamos al Señor, mucha gente nos critica. A Jairo quizá le criticaron, mira Jairo ahora detrás de Jesús y que le va a sanar la hija. Bueno, hay que vencer las críticas, hay que vencer la presión, hay que vencer la falta de fe. Todos los que recibieron milagros en la Biblia nos los cuenta, es porque tomaron actitudes como la de Jairo, se despojaron. ¿Sabe qué? Yo tuve una mala noticia en mi casa también, en mi familia. La segunda hija me nació con una enfermedad grave, un retardo en el sistema motor, y los médicos decían que ella no iba a caminar, es más, que no iba a coordinar, no se iba a desarrollar normal. Y la vieron muchos especialistas y todos decían igual, pero nosotros decidimos confiar en Dios. ¿Sabe dónde fuimos? A que Jesús, como hizo Jairo, que fue y le dijo, maestro, mi hija está enferma, está agonizando, ven y pon la mano sobre ella. Nosotros también hicimos eso. Mi hija ya tiene 26 años. Normal. Dios la sanó. Así como levantó a la hija de Jairo. Fíjese, la palabra del Señor en Hechos 4:12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire, hay cosas que solamente las resuelve nuestro Dios. No se ponga a creer en esto, no se ponga a huir para aquello, esto, aquello. Haga las diligencias que le digan. Vaya a los médicos que le digan. Pero cuando ellos le digan, mire, el diagnóstico es esto, aquello, no se puede hacer más nada, confíe en Dios.
Cuando la ciencia termina, Dios empieza. Cuando los especialistas en finanzas, en empresas, se les acaban los recursos, allí comienza nuestro Dios. Entonces, quiero que se lleve esta palabra este domingo. En ningún otro hay salvación. Más nadie puede resolver esa crisis. Más nadie te puede ayudar a superar la adicción. Más nadie te va a poder ayudar a superar el vicio. Nadie en este mundo puede rescatar a tus hijos de la maldad. Nadie puede resolver la crisis de tu familia, de tu matrimonio. Nadie puede resolver la crisis económica en estos tiempos de pandemia, donde los recursos ya escasearon, donde no hay alimentos, cuando hay poca medicina. Toca confiar plenamente en Dios para que comiencen a ocurrir los milagros. Habíamos estado muy angustiados en estos tiempos porque sabemos la situación de todos ustedes, todos los que conocemos, y por las noches nos agarramos de Dios y le decimos: Señor, nosotros no tenemos recursos, tú tienes que proveer, Señor, porque es una promesa que está en la palabra. Bueno, y así ha sido en la mayoría de los casos. Dios de una u otra forma ha resuelto la situación, porque en ningún otro hay salvación. Y esa palabra deberías tenerla usted presente en su vida. Debería tenerla presente Venezuela, los ciudadanos venezolanos. En ningún otro hay salvación. Más nadie va a poder sacar a Venezuela de esta crisis sino nuestro Dios. ¿Cuál es su refugio en estos tiempos? ¿En quién se está refugiando? Tenga cuidado en quién se refugia, porque a veces es peor el remedio que la enfermedad. Refúgiese en Cristo. Vaya a Cristo para que Él resuelva esa crisis que hay tremenda en la familia, en la sociedad, en la empresa, en la despensa, en todas esas áreas. Dios lo puede hacer. Y el tercer detalle que observamos acá en el pasaje que estamos estudiando es el gran milagro. Jesús decide hacer el milagro en la vida de Jairo, en la vida de su hija. Cuando él le llega y le dice: Maestro, por favor, ve y pon la mano sobre mi hija y mi hija se va a levantar. Jesús dice: yo iré. Yo iré. Y van rumbo a la casa de Jairo. Por el camino sucedieron algunas otras cosas. Una mujer con flujo de sangre, con un derrame, se metió en medio de la multitud y tocó el manto de Jesús. Era la gloria tan poderosa que había en Jesús, que nada más tocó el manto y se sanó. Pero todo aquello distrajo un poco el avance. Había mucha multitud y Jesús tardaba en llegar a casa de Jairo, y en ese proceso de que Jesús iba avanzando, pero la gente no lo dejaba, llegó un criado, llegó un empleado de Jairo y le dijo: Jairo, deja quieto al maestro ya, no tiene caso, ya murió, acaba de fallecer tu hija. Imagínense aquella situación, aquel desastre, aquella actitud. ¿Qué iba a hacer Jairo? Seguramente Jairo quedó allí postrado en la tierra, entristecido, llorando. Bueno, no tiene caso. Bueno, maestro, continúa tu camino. Ya, yo era que quería que la levantaras antes que falleciera, pero bueno, ya falleció. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Me gusta lo que hizo Jesús. Le dijo lo que es el tema, la frase que es el tema hoy. Le dijo: Jairo, no temas, cree solamente. Mucha gente le dijo: Jairo, no tiene caso, Jairo. ¿Sabe? Cuando tú vayas a buscar a Dios, cuando tú te acerques para que Dios haga un milagro en tu vida, en tu casa, en una situación que tenga, va a haber gente que te va a decir: ya, déjalo así, no hay manera. Acuérdate de esta palabra: no temas, cree solamente. Cuando Jesús llega a la casa de Jairo, ya encontró que estaban montando ya el velorio, ya había llegado la funeraria, ya habían traído las sillas, habían traído el ataúd, había llegado el que prepara el cuerpo, qué sé yo, más o menos lo que sucede acá cuando alguien fallece. Y Jesús le dice: habían llegado los que cantaban, los que lloraban, porque antes era así, llegaban los que hacían el luto. Y Jesús le dice: ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Qué es este alboroto? Sálganse, que la niña lo que está es durmiendo. Y todos comenzaron a burlarse de Jesús. Pero Jesús mandó a sacar a esa gente. Y eso lo que nos quiere decir es que a los que no tienen fe, los que son
negativo. Eso que usted dice, mire, yo voy a hacer esto. No, eso no se puede hacer. Eso, y usted le dice, pero ¿y si puedes hacer esto? No, eso tampoco funciona. Y si le dice, ya, no, eso. Aléjese de esa gente. Aléjese de los que no tienen fe. No le haga caso. Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Mandaron a sacar a los incrédulos, a los que ya estaban listos para realizar el velorio. Jesús se queda con Jacobo y Pedro, ora por la niña, ordena que la niña se levante y se levantó. Volvió a la vida la hija de Jairo. Un gran milagro. Muchos tratarán de quitar tu fe. Muchos tratarán de hacerte que te alejes, que pienses que no vale la pena, no le hagas caso. Porque mira lo que dice la palabra en Mateo 21, 22. Y todo lo que pidas creyendo, lo recibiréis, dijo Jesús. Todo lo que pidas. Así que a los incrédulos, apártelo. ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué está pidiendo a Dios? ¿Habrá algo imposible para el Señor? Yo vine a decirte hoy que no temas, cree solamente. Lo primero, ubicando una gran necesidad. Segundo, el único que puede hacer algo es Cristo. Y tercero, ocurrirá el gran milagro en el tiempo de Dios, conforme a nuestra fe y conforme a su voluntad. Cierra tus ojos en esta mañana. Oremos a Dios. Démosle gracias por su palabra y pidamos por ese milagro que tú necesitas. Esta semana van a ocurrir milagros en tu vida. Dios va a sanar. Dios va a abrir puertas. Él se va a glorificar. Se va a convertir ese que necesita el Señor. Cierra tus ojos allí por unos momentos y oremos. Señor, Dios Todopoderoso, te adoramos esta mañana. Te bendecimos. Te agradecemos esta palabra. Esta palabra nos llena de fe. Ayúdanos a confiar en esta palabra. A pesar de las malas noticias que se dicen en el mundo, a pesar de las malas noticias que hay en este país, nosotros nos agarramos a esta palabra. No temeremos, solamente creeremos. Declaramos salud en el enfermo. Declaramos libertad en el oprimido. Declaramos provisión en la necesidad. Declaramos, oh Señor, solución en los conflictos. Declaramos bendición a todo aquel que en esta hora está haciendo esta oración con fe, creyendo en tus promesas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Gracias por tu asistencia a la voz de Dios celular. Nos vemos en otra próxima oportunidad, si el Señor así lo permite.